Bueno, Nicole. dale. Yo quería terminar esta clase de hoy considerando lo que ha hecho un apartado justo Anderson de, en, su, en su- en un artículo en Reflexiones Bautistas acerca de los principios de las iglesias bautistas, de cuáles han sido los principios y de cómo se han tomado estos principios. Se han tomado estos principios como una dinámica de práctica, es decir, algo que no es establecido para la práctica que podamos llevar adelante y que han sido una riqueza para nosotros al momento de considerar la forma de ser iglesia. Y uno de los principios que él menciona son 7 principios, que a mí me gustaría mencionarlos y desarrollar algo brevemente, pero que nos hace bien para reconocer justamente algo que tenemos como bueno a la hora de entender la escritura desde este lugar. El primer principio que tenemos es el principio del señorío de Cristo. Dentro de nosotros, de nuestra cosmovisión de iglesia, este es un principio fundamental. No nos atamos a un credo, no nos atamos a una persona, no nos atamos a una tradición, nos ponemos a la idea de que Cristo es el rey y el juez de la iglesia y de la conciencia. Él es el rey y nosotros nos debemos a Él como rey. Él es el Señor de nuestra vida. Por lo tanto, este principio es casi un principio fundamental para poder tenerlo como parte de la vitalidad de la iglesia. La iglesia no va a poder ser vital si no tiene este principio aceitado en la teoría y en la práctica, es decir, en su teología y en su ética. Necesita de este principio, del señorío de Cristo sobre la vida de la iglesia. Esto le hace que la presencia de Cristo esté presente, viviente y sea la que nos gobierne y la que nos direccione en medio de la iglesia. El segundo principio que también tenemos como parte de nuestra tradición de iglesias bautistas, dice Anderson, es el principio de la autoridad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento para nosotros es autoridad y es una autoridad que nos ayuda a regular las prácticas que tenemos y las normas de fe que concebimos. Y es muy interesante porque él dice, no es que no consideremos el Antiguo Testamento, sino que el Antiguo Testamento lo leemos a la luz del Nuevo Testamento. Y por lo tanto hay prácticas que son justamente del antiguo que no las seguimos adelante porque han sido obsoletas, por ejemplo, o no tienen valor, y lo que sí seguimos son las prácticas y las normas y también la fe que nos ofrece el Nuevo Testamento. Entonces nosotros seguimos este principio y este principio es el que nos sostiene. Y esto es muy interesante, yo pensaba en esto por ejemplo, con respecto a las ofrendas. Eh, no sé cuál es la perspectiva que tengan en su iglesia sobre ofrendas, pero a veces hay una traída del Antiguo Testamento a hablar sobre las ofrendas. Y se hablan de primicias, se hablan de pactar, se hablan de diferentes elementos y a veces no se tiene en cuenta cuál es el principio en el Nuevo Testamento de la generosidad, del dar voluntariamente, de entregarle todo al Señor, de que el 100% es del Señor y nos permite el 90% para justamente tenerlo y el 10% para dárselo a Él. O sea, esta cosmovisión de que no estamos basados en una teoría del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, con un principio como la generosidad que se establece en el Nuevo Testamento. Entonces me parecía interesante este criterio del principio del Nuevo Testamento, tenerlo presente. El tercer principio para mencionar es el principio de una membresía regenerada, es decir, pertenecemos a la iglesia del Señor no justamente por algo que nosotros hayamos hecho para ser miembros, sino por la obra del Espíritu Santo que nos regeneró y nos hizo ser miembros de la iglesia y de la iglesia local. Si Él no nos hubiese regenerado, no seríamos miembros de la iglesia. Por lo tanto, ahí lo que vemos es el principio de la obra del Espíritu Santo para pertenecer al concepto de iglesia y para poder ser iglesia. Sin el Espíritu Santo y sin la obra de regeneración del Espíritu Santo sobre la iglesia, no lo podríamos llevar adelante. El cuarto principio que él da es el principio, lo llama él sociológico.
y es un principio de un gobierno democrático. El principio de un gobierno democrático tiene que ver con, él lo relaciona directamente y me parece que es interesante relacionarlo con la práctica del sacerdocio de todos los creyentes, de que no tenemos por un lado sacerdote y por el otro lado laicos, sino que todos somos sacerdotes y todos somos participantes justamente de la obra y todos tenemos la misma posibilidad, la misma igualdad delante de Dios y podemos practicar. Es decir, cuando practicamos de esa manera, aún las funciones que ejerzamos, como puede ser el pastorado, es una función entre pares, no estamos por encima de nadie, estamos ejerciendo una función. Y eso nos hace ver también una ayuda al momento de justamente de ver las estructuras de poder dentro de la iglesia. Es muy interesante tener este principio democrático, también ver la implementación de este principio democrático y ver lo saludable que se puede llegar a establecer en criterio de poder en la vida de la iglesia. Otro de los principios que él señalaba es el principio de psicológico, que le llaman de libertad religiosa, y me parece fundamental, que es el principio de conciencia, de que nosotros actuamos por convicción y libremente elegimos justamente seguir a Cristo. Él nos hizo nacer a nueva vida, pero por convicción seguimos, lo amamos, lo buscamos y estamos justamente en lo que Él, en su camino. Es por convicción. Y también hacerle ver a la gente que tiene que actuar por convicción y no por manipulación o adoctrinamiento. Es hacer un adoctrinamiento de las personas es un problema, por eso a veces es el trabajo más difícil de llevar justamente a que libremente puedan escoger por el Señor y caminar en sus caminos y que lo puedan hacer de manera libre. Es un principio que también tenemos y como decía también ahí, lo sorprendente es de que también como parte de lo que hemos considerado se ha luchado por la libertad también de otras expresiones que no sean solamente las nuestras, la libertad de otras minorías, que también se ha luchado por ello. Y después habla también del principio político, lo que charlábamos un poco recién, la separación de la Iglesia y el Estado, que también necesitamos tenerlo en cuenta. Creo que es necesario, cada uno puede tener su posición, pero me parece importante también tenerlo en cuenta como algo que nos permite un distanciamiento profético, es decir, poder ser capaces de ver qué relación tenemos con el Estado y cuándo podemos, por así decirlo, también ser parte de una denuncia profética con lo que no está bien y también con los aportes que podemos brindar al Estado, pero con una sana distancia. Me parece interesante para tenerlo en cuenta. No quiero decir que no pueda haber gente que no pueda participar, pero me parece interesante un principio saludable para tenerlo dentro de la iglesia. Y después el último principio es el principio evangélico, que es el evangelio personal y las misiones mundiales. Poder justamente ser capaces de evangelio y tener una visión mundial de las misiones en donde hay un campo al que se puede predicar, hablar la palabra y compartirla. Estos son los principios que se han establecido, que establece Anderson para la vida de la iglesia y me parece interesante tenerlos en cuenta, por lo menos verlo, ver qué es lo que nos pueden decir y cómo podemos aplicarlo y cómo se ven estos principios que él mismo lo establece, son dinámicos y son parte de una práctica dinámica que tienen que ser revisados y vistos para ver cómo pueden ser aplicados en la vida de la iglesia. Muy bien, yo por hoy hasta acá tengo preparado. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran que charlemos, que quieran que compartamos. Me gustaría escucharlos. Bueno, yo eh, es una apreciación mía simplemente. Yo no soy muy politiquera, no, de hecho me interesa poco y nada. Pero de algo estoy segura que eh, los cristianos que practiquen la política, simplemente creo que no es algo malo, sino que es algo que puede llegar a bendecir a otros, ¿no? Que si
que si yo, por ejemplo, llegara a ocupar un cargo, sea cual sea, dentro de la política, que sea para poder bendecir a otros, más allá de peleas y de cosas que no hacen falta, ¿no? Este, si yo puedo bendecir a otros es lo primordial, ¿no? Bien. Sí, sí, me parece que Simplemente no tiene fundamento bíblico, pero este, bueno, sí, sí, me creo parece que que es tiene que muy ver con importante. Más una que actitud ponerme de a servicio. discutir y a defender mi postura y sacarme los ojos con otro, y no me va. Bien, muy bien. Y después, Bien, bueno, hay la un... otra que me surge la pregunta es, ¿en qué los bautistas estamos, de qué lado del Estado o no? O sea, si está totalmente separada del Estado o no. Claro, eh, la separación obviamente que no es total, hay una responsabilidad civil y como ciudadano que la debemos cumplir. La separación y también cumplirla con absoluta responsabilidad y convicción. La separación no es total. Pero lo que sí me parece interesante es esta distancia. A veces no tiene no, que no se tiene. Me quedó frisado el pastor. Ah, totalmente. Sí, algún problemita técnico tiene eh, David, pero bueno, vamos a esperar a un chiquito que cierre esta Sí, idea ahí entró de que es nuevo. importante. Sí, 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 así que vamos a esperar. David, cuando quieras, si podés, te escuchamos la idea que estabas cerrando. Sí, él entró, pero tiene la cámara apagada. Bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar, estamos acá en línea todos. Así que Muy bien. ahí está. Pastor, Sí, se ve que tiene problemas con la conexión porque sale el icono Ah, y no sale su voz. Así bueno, que ahí está. Bueno, David, te escuchamos igual, aunque no te veamos. bueno, por mi parte, ¿te parece que corte la grabación y oramos? Estás muteada. Esperemos un ratito, porque él justo tiene el cierre y no importa, porque esto es más personal, es para nosotros, no es tanto de divulgación general, así que no importa que estemos eh, pasando estos minutos, así Perfecto. que creo que él lo que quería contar, que a mí de paso, bueno, digo lo que me pareció interesante, lo que escuché,
esta frase de distanciamiento profético, ¿no? Y bueno, los que venimos viendo varias materias ya, y lo hemos visto en las materias que vimos anteriormente, es ese rol profético de la iglesia, ¿no? El rol profético no solamente es hablar de lo que Dios quiere, sino es la denuncia del pecado. Y a veces nos pasa que nos tornamos, tenemos que tener cuidado, ¿no? En los lugares donde nosotros nos relacionamos. A veces pasa con los temas políticos, ¿no? ¿Hasta qué punto podés estar en ese lugar? Es como decía Analía, ¿no? Muchos cristianos están y está bueno ser de bendición y tratar de permear con el Evangelio esos lugares, pero a veces qué difícil se debe tornar, ¿no? Aquellos hermanos que están en política, porque hay tantas cosas que se ven, ¿no? Y la toma de decisiones, y ahí otra vez, como decía Héctor en un momento, el tema del poder, cómo, cómo muchas personas tienen el tema del poder, cómo trabajar en el poder sin sucumbir al pecado que el poder puede llevar, ¿no? Esa sería mi pregunta, ¿no? Uno admira a las personas que se han puesto en esta brecha. Yo Sí, no estaría, yo no estaría, pero porque no supongo que no tengo carácter para poder bucear en ese ambiente. ¿Alguien quería decir algo ahí? Me No, parece que no, David tiene un problema con el, se escuchó su voz y se volvió a cortar. Así que no sé si los muchachos que están, eh, Héctor, que andabas por ahí. No sé si eh, se me escucha aquí. Agustín, se te escucha bien. Acá, Héctor. Héctor, se te escucha bien. No, fundamental esto del distanciamiento profético, que creo que tendríamos que por ahí eh, verlo, ¿no? Y estudiarlo. Eh, Aún en derecho se estudia esta cuestión de eh, como una forma legislativa que tenía el pueblo judío, el rol del profeta. Te digo desde el estudio desde lo secular, ¿no? Eh, este rol que tenía aún de, digamos, mayor autoridad cuando hablaba que el rey, ¿no? Que, que por ahí la función del profeta aún era poner ese límite al mismísimo rey, ¿no? Eh, Así que tendríamos que rever esta cuestión de esta función profética de la iglesia desde, no sé si decirlo, ¿no? Desde un contexto ético, moral, ¿no? Tal vez tendríamos que verlo, ¿no? Volver a verlo. La verdad que es muy interesante lo que se dio hoy como charla. Ujú. sí, Héctor, yo pienso que tenemos que volver a lo que hacían los antiguos profetas, que era llamar al arrepentimiento, denunciar el pecado, llevar a la congregación que era en esa época el pueblo de Israel a volver a Dios, etcétera, etcétera. Y tenemos que rever todo eso, lo profético. No quiere decir que no esté, pero justamente llamar al arrepentimiento, volverse a Dios y todas esas cuestiones que nos enseña el Antiguo Testamento debería ser parte también de nuestras iglesias. Más que eh, por ahí decidir, o sea, no sé, no sé si me explico, ¿no? Eh, Solamente decir cosas positivas como para que la iglesia sea bendecida y no ver nada negativo, ¿no? Que es justamente el pecado. Sí, y también el tema de la justicia social. Bueno, todas estas cosas se las vamos a dejar a David de tarea para que nos ayude la próxima clase o nos mande si quiere algo por escrito o algo grabado, así podemos ir cerrando también la clase. Bueno, gracias a todos por estar, chicos. Gracias, profe David, que aunque no podés hablar, veo que estás conectado.
Y bueno, vamos a cerrar bendiciendo también este momento y ya todos podemos dejar esta clase. Señor, gracias, gracias te damos por una nueva posibilidad de estudiar. Gracias, Señor, porque el estudio, Señor, nos hace interrogarnos y revisar nuestras propias prácticas y creencias, Señor, y nos despierta también el deseo de buscarte a vos y que vos nos dirijas, nos redirijas si es necesario en nuestro accionar en las iglesias, Señor, en nuestras actitudes, en nuestras, Señor, doctrinas, Padre. Gracias te damos porque sos un Dios de amor, pero sos un Dios de justicia también. Padre, que la iglesia, Señor, pueda encarnar el mensaje, Señor, en cada acto, en cada palabra, en cada lugar donde le toca estar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, bendiciones. Seguimos así que nos vemos el próximo lunes. Creo que es la última clase virtual. Ahora voy a chequear bien los calendarios. No sé si queda uno o dos, ya me perdí. Estoy perdida con las fechas, gente. Así Sí. que bueno, pero vamos, que vamos bien. Un Bueno, abrazo bendiciones. enorme para todos. Me parece que esta es la quinta clase, Cari. Entonces vamos bien entonces. Bien, bien. Está. Bueno, Una corto la virtud y una grabación. Muchas Sí, Así. quieren bendiciones. salir a alguien más, saluden, prendan la cámara un ratito, así se ven después, les queda. Vayan bajando también las clases estas, porque en algún momento las vamos a quitar, ¿sí? Así que no les quiero poner presión, pero vayan bajándolas, guardándolas, porque en breve vamos a quitarlas. Por lo menos hasta que termine el curso, ¿no? Sí, sí, una semanita más por ahí, pero después la vamos a sacar. Así que vayan bajándola, vayan visitando la página, porque la página tira quién abrió y quién no también, ¿eh? Bueno, Nos los vamos nombres no, solamente la cantidad de vistas. no les cuentes, Juana Lía, pero viste, ahora no van a entrar. Bueno, tal y nomás, así que nos vemos. Bendiciones. Un beso grande para todos, buena semana. Muchas bendiciones.